Listo. Entonces, ¿qué nos dice el módulo 8? ¿Sí? Vamos a aprender entonces características de capa de red, que son los objetivos, paquete IPv4, paquete IPv6, cómo armar las rutas un host y tablas de enrutamiento del router. ¿Listo? Entonces, la capa de red, en este caso, va a ser la capa 3, ya hemos visto la 1 y la 2. La 1 que es la física, la 2 que es el LS y el MAC, y en este caso la 3 que va a trabajar los protocolos, ¿sí? En este caso IPv4 y IPv6, como vemos ahí, es la capa de red. ¿Qué va a trabajar él? Una dirección de dispositivos finales, es decir, hacia dónde va el equipo, un encapsulamiento, que es el entramado de los datos, un enrutamiento para buscar dónde es mejor llevar la información por un camino más largo, pero que tenga menos tráfico, y la desencapsulación al otro lado. Entonces, por un lado, cuando transmitimos encapsulado, y por el otro, desencapsulado, recibir la información de acuerdo a lo que requerimos. ¿Cómo vamos a trabajar acá? Entonces, miren, direccionamiento lo vemos ahí. Me dice una dirección de origen y de destino. En este caso, la de origen es 192.168.32.11. La de destino, 192.168.36.5. Y nosotros vemos cómo va a empezar entonces los protocolos de capa de red. Reenvían las PDUs o las UDP, también llamadas, de la capa de transporte entre hosts. Entonces, cuando se hace una transmisión, por decirlo de alguna manera, y recepción, ¿sí? Donde el PDU lo que hace es guardar la memoria de la capa anterior para llevarla hasta el otro lado. Vienen los datos, vean. Se transmiten por todas las capas hasta la capa 4. Esos datos se encapsulan para la transmisión. Se segmentan, se le segmentan y encapsulan y se envía un paquete y un encapsulamiento y en la trama de bits para que se transmitan unos y ceros hasta el otro lado. Buscan el mejor camino para ser transmitido. Los bits se convierten en trama, paquetes desencapsulados. Desencapsula ese paquete, se da el segmento, quedan los datos y ya transmite en el resto de capas sin ningún problema hasta el otro lado. Esa es la función que tiene. Entonces, la función, en ese caso, la misión de lo que vamos a trabajar. ¿Cómo se da el encapsulamiento? Entonces, aquí en Internet Protocol. Entonces, el encabezado de capa de transporte, me dice un encabezado de segmento o de partición que se va a empezar a trabajar y ya vienen los datos. La PDU de la capa de transporte se va a trabajar en, como vemos en la gráfica de arriba, en el encapsulamiento de la capa de red, donde va a haber un encabezado de IP y unos datos. Todo esto en conjunto lo denominamos nosotros entonces un paquete IP. Cabe de notar o destacar que la parte de arriba en azul se denomina PDU de la capa de transporte. Ya la que está abajo es una PDU de la capa de red. Entonces va a ir variando aquí entre las diferentes capas, entre capa 3 y capa 2. ¿Listo? Para que se logre trabajar la información. Bueno, también el NAT, este que me aparece acá, el NAT, es el protocolo de traducción que tenemos cuando nosotros trabajamos una dirección pública y una privada, y él debe trabajarlo. Siempre recuerden en este caso el ejemplo de Bavaria que colocábamos, que si yo voy en este caso a una tienda, por decirlo así, yo tengo una IP pública, pero para ingresar a la plataforma de Bavaria, en este caso, tengo una IP privada. ¿Listo? ¿Qué características tiene la IP? Entonces, no tiene conexión, no hay conexión con el destino establecido antes de enviar los paquetes. Entonces, él no verifica si hay conexión o como cuando nosotros fuésemos a enviar un WhatsApp, ¿sí? No sabemos si llegó un chulito nomás o dos chulitos, todo ese tipo de cosas, pues hasta que lo verifiquemos, lo que se hace es enviarlo. Puede que no esté conectado el receptor, digamos que queda un chulito nomás, se envía el paquete, pero pues no ha sido, pues, no ha tenido recepción, pues porque no hay conexión a datos o algo. Por eso se denomina sin conexión. El de mejor esfuerzo, entonces la IP es inherente, poco confiable, porque no se garantiza la entrega, en este caso, de paquetes. Entonces me dice ahí que no es muy confiable porque no me está garantizando la entrega de paquetes completos, sino es como un perezoso, menor esfuerzo. Y medios independientes, ya puede ser entonces, en este caso, el medio puede trabajarse combinado. Cobre, fibra óptica o inalámbrico que transporta los datos. Entonces, cada medio va a ser completamente aparte o se podrían también juntar
si yo tengo en las casas de ustedes un cable de cobre que llega hasta, o fibra hasta el punto de acceso, nosotros vemos que él tiene también para RJ45 poderse conectar a otros hosts, pero también yo tengo la posibilidad de conectarme inalámbricamente. De esa manera lo podemos hacer. Cuando es en este caso, ya ven, sin conexión, pues ahora sí el ejemplo, vean, se envía la carta, está el buzón de correo, se envió la carta, se transportó, llegó, pero no necesariamente tiene que estar el receptor en la casa recibiendo la carta. Ya cuando es en red, miren, vienen los paquetes, se envía el paquete, encabezado IP, segmento, se transmite, llega ese encabezado IP y segmento, pero no necesitamos necesariamente que haya conexión, en este caso internet o algo, sino solamente que se reciba esa información, ¿sí? Con que se reciba la información, así se mire después o se recepcione, pues garantizamos que sin conexión va a funcionar. El menor esfuerzo. Entonces, miren, tenemos acá la transmisión. Vienen 3 paquetes IP al router. Los paquetes se enrutan a través de la red rápidamente, buscando, como vemos ahí, no necesariamente el camino más corto. Si lo miramos por longitud, sería el que llega directamente hasta el otro en línea recta. Es lo que hace, y es una propiedad de los routers, es medir la cantidad de tráfico que tiene y busca el mejor paquete sin importar que sea el más lejano para llevar esa información. Llega al router y del router se transmite, en este caso, al host. Entonces envían 3 paquetes, se reciben 2. Algunos paquetes pueden perderse en la ruta. Entonces es normal que eso suceda. Por eso nosotros necesitamos un FCS para garantizar que podemos tener la información que llegue. Y acá la independencia de los medios, entonces vemos aquí la independencia de los medios, no importa que haya un cable de Ethernet, de cobre, otro sería el de cobre para interconectar de router a router, que así lo hacemos. Para conectar en este caso, solo por este caso, yo puedo tener entonces que una conexión de router a router por fibra óptica, va el paquete de IP. Tengo nuevamente un cable de Ethernet de cobre para transmitir desde el que es alámbrico al inalámbrico. Y finalmente, gracias a las antenitas y todo, logro la conexión completamente inalámbrica. Entonces vemos las señales ahí, cómo se presentan o cómo se van a trabajar hasta llegar. Por eso es independiente de los medios. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos, o vamos bien? Bien, profe. Listo. Entonces ahora el paquete de IPv4, ¿sí? Miremos lo siguiente. Entonces yo tengo un campo de encabezado de paquete IPv4. Realmente lo que hay en IPv4 no solamente son los 32 bits horizontales, sino que también tiene 20 bytes verticales. Como vemos ahí, tiene bastante cantidad de información. Entonces, inicialmente vemos aquí en el byte 1, la parte de versión, él me va a decir si es IPv4 o IPv6. Servicios de diferenciación o DS, que en este caso sería la longitud del encabezado. Este campo se conoce como tipo de servicio. Es un campo de 8 bits. Perdón, de 8 bits. Espérenme, no. Ese sería el byte 2. Ojo con eso, este campo... 8 bits, sí, porque ya ocupamos en la versión 4 bits, pues yo ya no puedo utilizar los 8 bits. Sería donde se encuentra, perdónenme, hay lapsus, el modem, el DSSP y el SN. Es un campo de 8 bits que se utiliza para determinar la prioridad de cada paquete. Los 6 bits más significativos del campo diffser son los bits de punto de código de servicios diferenciados de SSP y los 2 últimos bits son los pines de notificación de congestión explícita SN, exactamente, de SSP y SN. Acá, suma y comprobación del encabezado se utiliza para detectar daños en el encabezado de IPv4. Eso nosotros entonces lo veríamos, bueno, no hay un FCC aquí. Suma de comprobación de encabezado, que es el byte 3 y byte 4, ¿sí? Ahí tenemos la longitud total, el señalador, como cuando desconectábamos un teléfono o levantábamos un teléfono fijo, me daba el tono de marcado y el desplazamiento en este caso de los fragmentos.
Yo sé que ustedes han dicho, venga a ver, les muestro acá. Yo estoy conectado acá por cable de config. Pues me muestra la información, pero yo le voy a hacer un ping al 172.17.0.0.1, que es la puerta de enlace predeterminado. Yo lo que hago acá es ping, que en ese caso sería el que me está proveyendo internet, con toda seguridad, si están ustedes ahí y están viendo y todo, es que sí hay conectividad, pero me aparece un TTL, bien. Hace el ping, me envía un paquete, él hace el llamado, un TTL 255, me dice que se recibieron todos y no se han perdido ninguno. ¿Qué es ese TTL? Time to life, ¿sí ven? Contiene un valor binario de 8 bits que se utiliza para limitar la vida útil del paquete. ¿Cuánto puede tener de vida útil? 255. El dispositivo de origen del paquete IPv4 establece el valor TTL inicial. Se reduce en 1 cada vez que el paquete es procesado por un router. Si el campo TTL llega a 0, el router descartado del paquete... Pues, amor, yo voy mentalizado. ¿Me escuchan ahí? Es que me digas, mira, quiero verte. Sí, se escucha bien. Yo, mejor dicho, cojo la maleta Uy, y habilitaron un me voy micrófono. a Estados ¿Quieren Unidos. verlo? Dios mío. Te ¿A quién amo quieren mucho, ver? Dios amor. mío. ¿A quién están levantando? Listo. Eso es lo que puede suceder en una situación de estas. Ojalá le vaya bien, muchacho. Logre levantarla. Yo veré para que la logre ver. Listo. Entonces, aquí en el TTL, nosotros decimos que la idea es el tiempo que puede durar ese bit transmitiéndose. Llega a 0, el router descarga el paquete y envía la dirección IP de origen y destino, superado el protocolo de Internet y CMP debido a que el router disminuye el TTL en cada paquete que se envía. Entonces, por eso es que me dice acá, paquetes enviados, ¿sí ven? Paquetes 4, recibidos 4 y perdidos 0. Ya viene el protocolo que se va a tener acá. Entonces, el protocolo, miren, nosotros vamos a mirar acá la parte azul, me dice qué tipo de protocolo se va a tener que trabajar. En este caso puede ser el ICMP, que tiene un código 1, un TCP, que es el 6, y un UDP, el 17. La dirección IP de origen, pues sabemos que son los 32 bits completos, miren, dirección IP de origen y de destino, para dónde va el paquete. Y lo que se busca es que haya un checksum. Ese encabezado para identificar y validar el paquete se usan campos de encabezado y HL, longitud total y encabezado del checksum. Entonces ahí mismo lo que hace es verificar que los datos se hayan transmitido de buena manera. Miremos ejemplos en WebCheck. Entonces espérenme un segundito, yo lo cambio acá. I have a screenshot from a Wireshark packet capture, and you can see that the second packet that's been captured has been highlighted. And then in the packet details window, the network layer information has been expanded to show us all of the things happening at the network layer. So let's see what's happening in this particular packet that we're examining. We can see that, first of all, the network layer protocol or internet layer protocol that we are dealing with was Internet Protocol version 4, IPv4. We can also see that the source IP address was 192.168.1.109. You can see it also highlighted up here in the packet list window area, and that the destination IP address was 192.168.1.1, and we can also see that up here. We can see that at the higher layer, this is a TCP protocol packet, but if we limit ourselves to just the IPv4 fields or the IPv4 information, we can see the different types of control information that's contained in every IPv4 packet. For instance, the version number, which is 4, identifying this as an IPv4 as opposed to IPv6 packet. The header length, or the length of the header, this is the minimum size of an IPv4 header. The differentiated services field, which is used for packet prioritization and is useful for applications like voice over IP. The total length of the packet, the identification number, which is used for fragmentation. The flags, you can see that the DF bit has been set, which stands for don't fragment. This packet is not large enough or is not
identified for fragmentation. Fragment offset, the TTL, or time to live, which is set to 128. Every time a packet is routed from one hop to the next, the TTL number is reduced. When the TTL number reaches 0, the packet is dropped, ensuring that packets don't circulate on the internet forever on an endless loop. The TTL value is also used in ICMP trace routes and pings. The protocol field lets us know the type of information to expect in the data portion of the packet. A 6 identifies the data portion of this packet as being a TCP packet. The header checksum field, which allows routers to check to see if there are any errors or inconsistency in the IP header. If there is, the packet will be dropped. And then lastly, the source and destination IP addresses, which are the most important part of the IPv4 packet. Let's take a look at 2 more screenshots of Wireshark packet captures, and we'll see some similarities and differences. The next screenshot shows us that now we're looking at the 8th packet captured. The packet's source IP address is also 192.168.1.109, and the destination IP address is 192.168.1.1. Except this packet is an HTTP GET request. So this is a request to a web server located at 192.168.1.1. You can see that the network layer or internet layer information has been expanded, that it's also the IP version 4 protocol, and that we have similar information in the different fields. Notice under the total length field that this packet is 411 bytes compared to the previous packet, which was only 52 bytes. You can tell that this packet has a lot more information, or is a much larger packet than the previous one. If we look below the Internet Protocol version 4 information, we can see the TCP information, and then below that there's Hypertext Transfer Protocol, or HTTP protocol information in this packet as well. I'll move forward to the next packet, and you can see that this packet is the 16th packet captured right up here. It's also from host 192.168.1.109 to host 192.168.1.1, except this is the ICMP protocol. You can see from the information in the packet list window that this is an echo or ping request. If we look in the Internet Protocol version 4 information in the details area, we can see some minor differences. The version is still 4, the header length is still 20 bytes, but we can see that the flags are slightly different, and that the protocol field is now set to 1, indicating that the data portion of this packet is an ICMP protocol message. Notice that in the details window at the bottom here is an expanded area to look at the header information specific to ICMP. Listo, entonces la primera parte, todo con el Wireshark entonces, muchachos. Limitaciones de IPv4, entonces IPv4 se empezó a agotar y ya en el 2011 tocó empezar a improvisar o a sacar nuevas direcciones. Hay aproximadamente 400 millones de direcciones IPv4. Falta de conectividad de extremo a extremo, entonces lo del NAT, lo que les dije de intranet, extranet o privada pública, las direcciones. Es una tecnología que se trabaja mucho en este caso en IPv4, ¿sí? Y esto puede ser un problema para las tecnologías que necesitan conectividad completa. ¿Por qué? Porque o es privada o es pública. Mayor complejidad de la red, mientras que NAT ha ampliado la vida útil de IPv4, solo se trataba de un mecanismo de transición a IPv6. O sea, NAT solo amplió IPv4, pero y creyeron inicialmente que iba a ser una expansión de IPv6. NAT en sus diversas implementaciones crea una complejidad adicional en la red en cuanto a latencia y haciendo más difícil la solución de problemas. Entonces se convirtió en un problema. En cuanto a IPv6, en los 90 la IETF, como me dice ahí, empezó a ver que había agotamiento de direcciones. ¿Sí ven? Bastante tiempo, muchachos. Hasta el 2011 empezaron a preparar eso, ¿sí? Y empezaron a mirar las mejoras que ofrecía IPv6.
en vez de ser 2 a la 32, iba a ser 2 a la 128, lo que me garantizaba mayor cantidad de direcciones. Mejor manejo de paquetes, en este caso de IPv6 se ha simplificado con menos campos, porque yo no necesito en este caso tanta cantidad de números, pues binarios, por así decirlo, y lo que hacemos es simplemente trabajar los hexadecimales que pues contienen mayor cantidad de información y son mucho más grandes. En IPv6 pues elimina la necesidad de NAT, pues por lo que tiene gran cantidad de direcciones, ¿sí? Pues no va a haber problema para la conectividad de extremo a extremo, de hosts a hosts, ¿sí? IPv6, bueno, ya cuánto es. Acá los 340 sextillones de IPv6, esto es aproximadamente el equivalente a cada grano de arena en la Tierra. Imagínense, cada grano de la Tierra podría tener una dirección IP. Y miramos acá cómo se va trabajando, cómo se va comparando. Vean, comparación entre IPv6, IPv4 y IPv6. En naranja, más o menos hay 400 millones de direcciones IPv4, ¿sí? Mientras que en verde, bueno, dijéramos que en el caso del naranja son 1000 millones. En el verde es un sextillón, hay 340 sextillones de direcciones IPv6, ¿listo? De esa manera nosotros lo trabajamos. Campos de encabezados de IPv4 en el encabezado de IPv6, pues campos de encabezado de paquete IPv4 en el encabezado de IPv6. Esperen un segundito. Uy, no cargo bien. Esperen un segundito porque sí se ve que está como incompleto. Listo. Ahora sí. Entonces son los mismos. 4 bytes y 20 bits. Los naranjas son nombre de campos guardados para IPv4 y IPv6. ¿Sí ven? Versión 4, versión 6. La dirección de origen y la dirección de destino, que también puede ser una MAC. Y a partir de allí se le empezó a trabajar, aparte de los datos, la tiempo de duración TTL. Y el protocolo, nuevos campos, ¿sí? Esos nuevos campos entonces está por la identificación, los señaladores, desplazamiento de fragmentos, suma de comprobación de encabezado, ¿sí? Opciones y el relleno que se va a dar como tal. Nosotros vemos acá, para IPv4 es este. Para IPv6 simplemente va a quedar de la siguiente manera. Nombre de campos guardados para IPv4, IPv6, la versión, la dirección IP de origen y la dirección IP de destino, sin importar si es IPv4 o IPv6, ¿listo? Y entonces ahí logramos trabajarla sin ningún inconveniente. El nombre guardado que se va a tener, cambian los nombres por IPv6. Los verdes, longitud, siguiente enlace y el límite de saltos que se va a tener. El límite de saltos es la cantidad de routers que puede saltar la información hasta llegar al receptor. Encabezados de paquete IPv6, si nosotros lo miramos, miren, es simplemente la misma información y lo único que tiene, ¿no? Sí son exactamente los mismos. Aquí está simplemente la explicación. Versión, si es IPv4 o IPv6 en morado. Clase de tráfico en verde, 8 bits, 8 bits, que es equivalente a los servicios diferenciados que habíamos dicho en IPv4. Etiqueta de flujo, 20 bits, que sugiere que todos los paquetes con la misma etiqueta de flujo reciban el mismo tipo de manejo para los routers. Ya viene la longitud de carga útil, 16 bits, indica la longitud de la porción de datos o carga útil del paquete IPv6. Esto no incluye la longitud de encabezado de IPv6, que es un encabezado fijo de 40 bytes. Encabezado siguiente, este campo de 8 bits es equivalente al campo de protocolo IPv4. Es un valor que indica el tipo de contenido de datos que lleva el paquete, lo que permite que la capa de red transmita la información al protocolo de capa superior apropiado. Límite de salto. Este campo de 8 bits reemplaza el campo TTL de IPv4. Cada router reenvía el paquete, reduce este valor en 1. Cuando el contenedor llega a 0, el paquete se descarta y se reenvía un mensaje ICMP versión 6. Tiempo excedido al host emisor.
Esto indica que el emisor no llegó a su destino porque se excedió el límite de saltos. A diferencia de IPv4 y IPv6, no incluye la suma de comprobación de encabezados IPv6, ya que esta función se realiza tanto en las capas inferior como superior. Esto significa que la suma de comprobación no necesita ser recalculada por cada router cuando disminuye el campo límite de saltos, lo que también mejora el rendimiento de la red. A menor cantidad de saltos, mejor va a ser la transmisión porque no tiene que pasar entre tantos dispositivos intermedios como son los routers para llevar la información de un lado a otro. Entonces, imagínense que es cuando nosotros tenemos muchos routers, o veíamos los 4 routers donde les dije que es la mejor, no necesariamente la ruta más corta, sino la que tiene menos tráfico. Menor paso de routers en un recorrido largo, pues va a ser mejor. Ya la dirección IPv6 de origen, pues 128 bits y de destino 128 bits. Ocupa en ese caso todo el rango que se va a obtener. ¿Listo? O a trabajar. Miremos los encabezados en Wireshark. Un segundito. This screenshot shows a packet capture using Wireshark and the network layer information from an IPv6 conversation. The shot shows a packet capture using Wireshark and the network layer information from an IPv6 conversation. Let's take a look at it. In this screenshot, we can see that the highlighted packet is packet number 46, and that the source address up here in the packet list window shows that it is a global unicast IPv6 address. You can see this starting with the 2001:6F8. The destination address is also a global unicast address, 2001:6F8-900, and so on. And if we look over in the protocol field, we see that at the upper layers, this is a TCP packet, and that it's an attempt to establish an initial communication with an HTTP web server. If we look down in the network layer information area, you can see that the IPv6 information has been expanded. Let's take a look at some of the protocol field information for Internet Protocol version 6. First of all, you can see that the amount of information in the IPv6 header is much smaller than in the IPv4 header. Now, there are some interesting features. For one, you can see that the version field is the same. In this case, it says 6, identifying this packet as IPv6. We can also see the binary 6 here. The next field is the traffic class field. The traffic class field serves the same function as the differentiated services field in an IPv4 packet. It handles traffic prioritization and congestion. The next section you can see is the flow label. The flow label field is a new field for the IPv6 protocol. Its purpose is to maintain the same packet flows through routers and switches so as to help real-time applications that need packets to arrive in the same order. You can see the next field is the payload length field. This is the same as the total length field in the IPv4 header. This field tells us the total size of the packet, in this case, 40 bytes. The next header field serves the same purpose as the protocol field for IPv4. You can see that it's identifying that the upper layer data portion of this packet is a 6, or TCP. The hop limit serves the same function as the TTL field in an IPv4 packet. You can see that the hop limit currently is set to 64 hops. Once this decrements to 0, the packet will be dropped. Next, we have the source IPv6 address, the destination IPv6 address, and then at the upper layer, we can see that this is a TCP packet with TCP header information. Let's take a look at the next screenshot. In the next screenshot, you can see that we've now highlighted packet number 49, and now we have a connection with this web server. This packet is now a GET request to the web server. If we look down in the expanded Internet Protocol version 6 packet details window, we can see that the payload length is a lot larger. We can see below the IPv6 information, the TCP information, and that now there is HTTP protocol information as well within our GET request. This is our GET request to get the web page. If I go to the next screenshot, the last screenshot shows an ICMP version 6
neighbor solicitation message. If we look up in the window at the highlighted packet here, packet number 1, we'll see that the source address this time is not a global unicast IPv6 address, but a link local address. We can tell that from the FE80 here. We can also see that this link local address used EUI64 to resolve the interface identification portion of the address. We can tell that by the FFFE within the address. The destination address is an FF02 IPv6 address, indicating that this is a multicast packet. If we look over at the protocol, we see that it's ICMP version 6, and then information about the packet tells us that this is a neighbor solicitation message for the same device that we were contacting in the earlier screenshots. The function of this packet essentially is similar to an ARP request in IPv4. We need to discover the link local address of this device, so we send out an ICMP version 6 neighbor solicitation message, multicasted, and we're hoping to get back a link local address from this neighbor. If we look down in the expanded details window, we can see the version is 6, traffic class flow label, payload length, which is the entire length of the packet, the next header field, which is like the protocol field at IPv4, indicating at 58 that this is an ICMP version 6 message in the data portion of the packet. The hop limit, 255 hops. This is similar to the TTL field. And then the source, link local address, and the destination multicast IPv6 address. At the bottom, below the IPv6 information, we can see that there's an expandable area specific to the Internet Control Message Protocol version 6. Listo. Entonces ya viene la comprobación de la lectura ahí. La decisión de reenvío del host, entonces se denomina de 3 maneras, ¿sí? Unos que es itself. Acá lo que me dice es efectivamente que se va a enviar un paquete IPv4 a 127.0.0.1, ¿sí? A host camping itself. Está enviando un paquete especial, el paquete especial desde la dirección. Entonces la dirección en este caso, .1, si nosotros la miramos ahí, yo creo que ahí está mal la traducción, espera un segundito. La figura ilustra la conexión PC1 a un host local de la misma red, que sería el PC2, ¿sí? Y a un host remoto, listo. Entonces itself se va a enviar un ping IPv4 o IPv6 hasta 2.1, pues ese gráfico ahí, espera, si está aquí abajo. O podría ser hasta IPv6 a cualquier dirección. En este caso, el host remoto que se encuentra al otro lado es el 127.0.0.1, que se conoce como la interfaz de bucle invertido. Al hacer ping a la interfaz de bucle invertido, pone a prueba la pila del protocolo TCP/IP en el host. Un host local es el del PCS. Este es un host de destino que se encuentra en la misma red local que el host emisor de 1 a 2. Los hosts de origen y destino comparten la misma dirección de red. No es tanto la misma dirección, sino que es 192.168.10.0. Punto 1 sale aquí del switch. 10 va a ser para el PC1 y 15 para el PC2, pero se encuentran en el mismo segmento de red, que es la parte amarilla o en la misma red. Ya para el host remoto, este es un host de destino. En un host remoto, los hosts de origen y destino no comparten la misma dirección de red, por eso es que se tiene que enviar al 127.0.0.1. Entonces ahí me muestra que puede ser remoto, ya sea en IPv4 o en IPv6. Puerta de enlace predeterminado gateway. Si nosotros miramos acá, este config, me dice que el gateway tiene 2 opciones, se denomina en español puerta de enlace predeterminada. Una que es FE80. Tratamos de hacer el ejercicio acá. Ahí lo copié, yo le voy a decir ping. Bien. Digo enter y vean qué sucede. Lo mismo que con IPv4, ¿sí ven? Solo que cambia, ya no es TTL ni nada de esto, sino es la respuesta que se da desde ese equipo y el tiempo que va a gastar en la vida real, no tanto el tiempo que
que les digo yo de vida útil, sino que si tarda 1 milisegundo, 14 milisegundos, etcétera. Lo importante acá es que los recibidos también fueron 4 y los perdidos 0. De esa manera se trabaja. Ese es el gateway, ¿listo? Si lo hago por el otro lado, entonces, lo que les mostré anteriormente, tendría que ser la conexión IPv4 de la máscara de red. Entonces, escribo el ping y me da el TTL. Esa es la gran diferencia que tiene entre IPv4 y IPv6. La idea es que se transmitan los 4 paquetes y queden 0 perdidos. Aquí el tiempo de duración me dice que es 255, pues 255 es porque todo un byte lleno de unos, la suma me daría 255, 2 a la 0, a la 1, a la 2, hasta llegar hasta 2 a la 7 y sumarlos. Entonces esta es la puerta de enlace predeterminada. Me dice que en una red, en este caso, una puerta de enlace predeterminada suele ser un router con estas características, que tiene una dirección IP local en el mismo rango de direcciones que la host o la host local. Miremoslo acá a ver si el administrador lo hace así. Este equipo tiene un 172.17.0.107 y el gateway es 172.17.0.1. Sí está en el mismo rango, ahí como lo podemos ver. Puede aceptar datos de la red local y reenviar datos de la red local. Pues yo no sabría aquí cómo es la topología para poder enviar un paquetico fuera de esta red. De pronto, ¿será que conexión? ¿Me quieren dar una dirección que ustedes tengan ahí? ¿En su equipo? O sea, la dirección IP de mi equipo. Sí, miremosla a ver. Ya voy a mirar. Listo. De hecho, tenemos una conexión, muchachos. Sea como sea, si tengamos diferente operador y todo, tenemos una conexión. Estamos conectados ahí por el Teams. Vamos a verificar si de pronto la red no tiene, ¿qué les digo yo? No tiene restricciones y me deja ver que hay una conexión, por ejemplo, contigo. Cualquiera, o sea, IPv6, no sé. Dame la IPv4 de tu Ok, equipo. 192. 192, ¿sí? Punto 168. Sí. Punto 20.22. Pero estamos en diferente DNS, ¿listo? Ujú. Mira que sucede, no va a dejar. Pero si nosotros miramos, ¿sí? Él verifica dentro de la misma red, pero nosotros al tener hecho o estar comunicados en este momento por Teams, si estuviéramos en el mismo rango de la universidad, en este caso, por Tadeo Lozano, pues me debería dar. Pero definitivamente en este caso, en este rango, pues me dice, oiga, se enviaron 4, se perdieron 4. Voy a volverlo a hacer. Tendría que estar en el mismo rango. Va a volver a suceder lo mismo. Es claro ese concepto. Si estuviéramos todos bajo el mismo dominio, por ejemplo, Butadeo, podríamos hacer eso. Entonces, nuestra conexión, digamos que se convierte en una dirección pública en el momento en que estamos trabajando. Si estamos en la universidad, es una privada y de ahí para allá, pues se va a empezar a perder, igual que donde yo me encuentro en este momento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me quiere decir. Simplemente, pues tendría que estar dentro del mismo rango, así como yo le hice de solicitar o llamar el ping directamente al gateway. Un host en ruta a la puerta de enlace predeterminada. Entonces, miremos acá. Me va a dar entonces la tabla de enrutamiento. Viene el DHCP, Dynamic Hosts, para enviar la información en IPv4 y IPv6. En esta figura, PC1 y PC2 están configuradas con la dirección IPv4 192.168.10.1 como puerta de enlace predeterminada. Espérenme un segundito. Aló, buenas tardes.
Uy, nos quieren vender de todo, muchachos, solo que uno no sabe de pronto sea algo laboral. Pero bueno, sigamos acá entonces. Entonces, ¿qué nos tocó hacer acá? Están configurados con 10.1 como la puerta de enlace predeterminado. ¿Quién me está dando internet en este caso a la parte o al óvalo amarillo izquierdo? El router. Por eso lo que me dice es que todo el internet, en este caso para ese segmento de red, es 10.192.168.10.1, porque él a todo ese óvalo lo está haciendo. Las redes remotas, pues si tuviera otra dirección, podría hacerlo, pero nosotros sabemos que en ese caso, igual que acá, quien me está dando la conexión a mí del gateway con toda seguridad es esta puerta de enlace. Si no, no estaríamos conectados ¿a qué? A internet ni podríamos sostener esta llamada, por así decirlo, o esta herramienta como tal que es el Teams. Acá vemos la tabla de enrutamiento de hosts, entonces miren, tablas de enrutamiento, un host de Windows con el comando route print o netstat-r se puede usar para usar la tabla de enrutamiento de hosts. Los dos comandos generan un mismo resultado al principio. Los resultados pueden parecer abrumadores, pero son bastante fáciles de entender. La figura muestra una topología de ejemplo y la salida generada por el netstat-r. Entonces analicémoslo antes de hacerlo, ¿listo? Bueno, copiémoslo así. A este PC1 que se encuentra ubicado acá, yo le doy un stat-r y me muestra rutas activas. Me dice una métrica de interfaz de puerta de enlace, gateway de red de destino. En ese caso no me está mostrando nada, sino el gateway. Me está diciendo que el gateway, o sea, lo que está saliendo aquí del router es 192.168.10.1. Y ese 10.1 realmente va a tener en este caso una red de destino, claro que ahí no es muy claro, chicos, 10.25, pero ahí no me muestra el 10.25. El 10.25 en este caso debería ser la nube que está a este lado, porque yo tengo 24.10. Y de ahí para allá me va a mostrar qué trabaja. ¿Qué podemos ver ahí? Lista de interfaces. Entonces las interfaces que están enumera la dirección de control de acceso a medios MAC, el número de interfaz asignado de cada interfaz de capacidad de red y host, los adaptadores Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth, tabla de rutas IPv4, enumera todas las rutas conocidas IPv4, incluidas las conexiones directas, la red local y las rutas locales predeterminadas. Tabla de rutas IPv6, tabla de rutas IPv6, enumera todas las rutas IPv6 conocidas, incluidas las conexiones directas, la red local y las rutas locales predeterminadas. Miremoslo acá. Yo no recuerdo si ese no hace. Sí, lo hace. Miren, me queda muy difícil. Bueno, aquí está más ordenado, vean. Me dice que hay una lista de interfaces. Y esa lista de interfaces, Realtek, si quieren tómenle una fotico, ahí me acuerdan ahorita. Me dicen que este equipo tiene una tarjeta Realtek Microsoft Direct Virtual 2, 1 y 2. Otra Realtek PCI Adapter, un Bluetooth Device Personal Area Network y un Software Loopback Interface. ¿Cómo lo puedo yo ver entonces nuevamente? Voy a cambiarle el comando acá. Voy a decir que me muestre absolutamente todo. Al decirle que me muestre todo, muchachos, me dice el nombre del equipo, me muestra el dominio, me muestra todo, pero me empieza a aparecer las tarjetas acá. Realtek PCI, que es una, entonces por donde estamos conectados en este momento por Ethernet. Y acá me va a decir que hay un medio desconectado, Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter, que me lo mostró, Microsoft Wi-Fi DirecTV Adapter 2, que también me lo mostró, la LAN inalámbrica Wi-Fi, que está desconectada, pues no la estamos utilizando, la Bluetooth, que sería en este caso Device Personal Area Network, acá el medio que está desconectado también inalámbrico sería el Realtek, y así sucesivamente. Es lo primero que me muestra. Oh, no es ese, sino control. Pues claro, me mostró simplemente la lista de interfaces donde está conectado. Ya la tabla de enrutamiento me dice que nuestro equipo es 01, el que teníamos, miremos acá para salir de la duda. El equipo al que estamos conectados es el 107, pero la puerta de enlace predeterminado del gateway es el 0.1. Nosotros miramos acá y me dice que la puerta de enlace es el 0.1. La interfaz de este equipo es el 108.
quién sabe qué explotó, pero tranquilos, seguimos vivos. Listo. Entonces continuemos acá. Qué pena con ustedes. Entonces esperen acá, tan. El 107. Se escuchó fuerte. Entonces miremos acá. Ay, me perdí, esperen. Es el 107, la dirección IPv4, ¿listo? Entonces es el 107 que está ahí. Y me muestra una métrica de 25 saltos, que es lo que puede haber de ahí para allá. Me muestra diferentes vínculos o rutas activas, pero pues en este momento, sin tener el plano, yo no podría decirle cómo es y qué tipo de restricciones y la puerta de enlace que se va a trabajar. Miren, la red métrica, puerta de enlace, 15.281.0, F80, es la puerta de enlace predeterminada para que tengamos conectividad. Y la ruta es persistente. Entonces yo les voy a dejar eso para que ustedes lo hagan, lo miren con calmita en su casa y de pronto lo pueden interpretar más fácil porque acá, como no tengo el rango de la red, cómo se comporta, es difícil, ¿listo? Mucho trabajar el Netstat R. Y no se fe en el internet, qué bueno. Espérenme un segundito, espérenme un segundito. Denme un minutico. Listo, chicos. No, ni idea qué habrá pasado. Lo único fue que sonó duro, pero bueno. Pues eso es lo que me muestra ahí que debemos entonces mirar con el Netstat-R. De acá la introducción al enrutamiento, entonces me va a mostrar la decisión de envío de paquetes a un router. Entonces nosotros vemos qué sucede, es la pregunta que me hace cuando llega un paquete a la interfaz del router. Entonces, miren, yo tengo en este caso, aquí me va a explicar bien el ruteo, por decirlo de alguna manera. Esta red, primero, el paquete llega a la interfaz Gigabit Ethernet 000, que para nosotros es donde está saliendo aquí el gateway, el punto 1, del router R1. R1 desencapsula el encabezado de Ethernet de capa 2 y prácticamente lo remolca, es decir, lo lleva. 2. El router R1 examina la dirección IPv4 de destino de paquete y busca la mejor coincidencia en su tabla de enrutamiento IPv4. La entrada de una ruta indica que este paquete se reenvía al router 2 cuando ya verifique que todo está bien. Y 3. El router R1 encapsula el paquete en un nuevo encabezado de Ethernet y remolque y reenvía el paquete al siguiente router del salto R2. ¿Listo? La siguiente tabla muestra la información pertinente de la tabla del ruteo del router 1. Entonces, nosotros aquí desde router 1 nos ubicamos. Nosotros vemos que ingresa un segmento completo de red. Ese segmento o esa dirección de red
es la 192.168.10.0, es las 24 que está en la parte de arriba, que está ingresando por gigabit de Ethernet, 0, es la 0, es la 0, es la 0. Y para la salida, prácticamente por así decirlo, está trabajando con el gigabit de Ethernet 001, que es el 209.165.200.224. No son equipos particulares y nos está dando dirección a nivel de red. Pero también me está diciendo que para llegar al PC2 debe pasar por una ruta 2. Esa ruta 2 la trabaja simplemente aquí, el switch, ¿sí ven? Acá en el switch, entonces, yo tengo también mi dirección de red, 10.1.1.0/24. Hasta ese punto llega el R2. Y es después ya el default o la forma de llegar al PC2, pues prácticamente ya está hecho. En cuanto a los paquetes, la dirección IPv4 de destino, entonces va a 10.1.1.10 y nosotros miramos el PC2, esa es la dirección porque tiene 10.1.1 y .10 ahí en el PC2, ¿sí? Mientras que el IPv4 de destino, perdón, de 1 a 3, 10, no, sí está bien. De IPv4 de destino, simplemente va a manejar la misma, es decir, le va a decir cuando pasa en ese host para el switch y para el router 1 hasta el router 2, siempre le va a estar recordando para dónde va la información. Entonces yo tengo que ver que en una situación de estas, pues yo voy a tener que prácticamente hacer una ruta de cómo se está comportando la información. Esta es la tabla que me bota para IPv4, después de que vimos todos los adaptadores de red, todas las NIC, y también en IPv6. Entonces, lo que está haciendo es simplemente ajustando hacia dónde va la información. ¿Tiene alguna pregunta respecto a este pedacito que ya se empieza a complicar? ¿O vamos bien? Bien, profe. Listo. Entonces, ahí está el R1 y la tabla. Tabla de enrutamiento de IP. Entonces, miren ese gráfico. Hay rutas que se van a trabajar ahí, unas redes conectadas directamente. Esas redes conectadas directamente son las que van conectadas al router, en este caso, al router 1, para transmitirlo de como tal. El router 1 sería los óvalos amarillos que están ahí. Son rutas que están conectados o enlaces conectados directamente, porque salen del router sin ninguna otra intermediación. Vemos que serían 192.168.10.0 y hacia el otro lado 209.165.200.224. Ya para las redes remotas, que sería la parte morada, la tabla lo que me dice es que yo debo de forma explícita, en este caso el administrador de la red o por intercambio de información, utilizar un DHCP para que se logre trabajar. Ya cuando es una ruta predeterminada, al igual que un host, la mayoría de los routers también incluyen una entrada de ruta predeterminada, una puerta de enlace de último recurso. La ruta predeterminada se utiliza cuando no hay mejor coincidencia o más larga en la tabla de enrutamiento IP. En la tabla de enrutamiento IPv4R1 probablemente incluirá una ruta predeterminada para enviar datos a los paquetes del router 2. Entonces, miren, me dice acá la conclusión del gráfico que R1 tiene dos redes conectadas directamente, que son los dos óvalos que están ahí. 192.168.10.0 y 209.165.200.224. R1, en este caso, esperen un segundito. R1 tiene dos redes remotas, es decir, 10.1.1.0, que es como la moradita o azul, e Internet, sobre las que puede aprender y saber cómo se trabaja. Se tienen dos opciones como tal. Una manual, las redes remotas se ingresan manualmente en la tabla de rutas mediante rutas estáticas, y las dinámicas son rutas remotas, se aprenden de forma automática mediante el protocolo de enrutamiento. Siempre es mejor trabajar DHCP. Cuando ya es completamente acá, como estamos viendo, ¿sí? El enrutamiento estático, entonces las rutas estáticas son entradas de ruta que se configuran manualmente. La figura muestra un ejemplo de una ruta estática que se configuró manualmente del router 1. La ruta estática incluye la dirección de red remota y la dirección IP del router del salto siguiente. Entonces, miremos.
se configuraría en este caso, miren, de router para llegar de una vez en este caso hasta el switch IP route, es decir, que me lleve la ruta 10.1.1.0, que es para llegar en este caso a la siguiente subruta, de una dirección remota, como es las 24, es 255.255.255.0, y una dirección IP, en este caso, del router del próximo salto. ¿Cuál sería el router del próximo salto? Pues 209.165.200.226. Yo sé que la red es 224, pero ahí yo le tengo que aclarar por cuál enlace está entrando la parte 2 o al router 2, ¿sí ven? Entonces me está indicando ahí cómo nosotros lo trabajamos, ¿listo? IP route, le recuerdo entonces, 10.1.1.0, que es la red a la que está más lejana, 255.255.0, por lo que es las 24, y me dice por dónde tiene que hacer el siguiente salto. El salto entonces es pasar por el siguiente router. Entonces yo le aclaro la dirección. Para esa dirección es el 209.165.200.226, que es la entrada que yo voy a tener en ese caso al router 2. Entonces miremos acá. Si la ruta desde router 1 ya no está disponible, la router 2 debería configurarse una nueva estática a través de R3. Una ruta estática no se ajusta automáticamente para los cambios de tecnología. Entonces, de topología, perdón. El problema ahí es que si yo la tengo de DHCP, pues automáticamente la puede recepcionar. Pero si yo la hice manual y no lo tengo de DHCP, pues voy a quedar ahí perdido porque no va a trabajar. El enrutamiento dinámico, así como lo vemos acá, entonces hay diferentes protocolos, OSPF y Enhanced Interior Gateway Routing Protocol e IGRP, que pues no, en este curso no se da mucha relevancia a lo que son por ahora los protocolos. Eso es un curso de Cisco CCNA2, que esperaría yo que a los que les llame la atención las redes pues puedan seguir al menos con la inquietud de hacer otro curso de estos. La figura muestra un ejemplo de router R1 y R2 que compartan automáticamente información de red mediante protocolo de enrutamiento OSPF. Entonces me muestra acá cómo se trabaja. R1 está utilizando el protocolo de enrutamiento OSPF para que R2 sepa acerca de la red 192.168.10.0, que es la que está acá, intercambia la información. R2 está utilizando el protocolo SPF para que R1 sepa acerca de la red que está en la parte derecha. Entonces, cada uno prácticamente se chismosea, por decirlo de alguna manera, cómo está conectada. Este protocolo dinámico automático hace lo siguiente. Detecta redes remotas, mantiene información de enrutamiento actualizada, elige el mejor camino hacia las redes de destino e intenta encontrar una nueva ruta si la ruta actual ya no está disponible. Entonces envían el camino, envían la información, nueva ruta de camino, y él sabe cuándo ya no va a estar. R1, R2 y R3 están utilizando el protocolo de enrutamiento dinámico SPF. Si hay un cambio de topología de red, se pueden ajustar automáticamente para buscar una nueva, mejor ruta. Acá, entonces miremos ya prácticamente el video. A router uses information in its routing table to forward packets. A router uses information in its routing table to forward packets. A routing table displays entries listing all the networks that a router is aware of and the best path to reach them. It is very important to be able to read and understand the entries in a routing table. In this demonstration, we'll take a look at a router's IPv4 routing table in detail. But first, let's examine the network topology. It actually consists of 5 separate networks, or subnets. There are 4 LANs, 2 connected to each router, and 1 WAN connection between the 2 routers. If we look at R1, it has 3 directly connected networks. Network 192.168.1.0 connected to interface G0/0/0. Network 192.168.2.0 connected to interface G0/0/1, and network 209.165.200.224 connected to interface S0/1/0.
R2's LANs are not directly connected to R1, therefore they are considered to be remote networks as far as R1 is concerned. In order to forward data to remote networks, a router needs to learn about them first through the use of static or dynamic routing. In this example, R1 has learned about them through the dynamic routing protocol OSPF, which has been configured on both routers. To view the IPv4 routing table, I'll click on router R1, and from the CLI tab, I'll press enter to connect to the command line. From here, I'll type enable and press enter to enter privilege exec mode. And from here, I'll issue the show IP route command to view the routing table. If I press the space bar, I will see the full output. At the top of the output are letter codes that indicate how each network, aka route, was learned. This is referred to as the route source. Underneath that, we can see the routing table entries. These represent all the networks that R1 knows about and the best way to reach them. Let's further examine some individual entries. First, let's look at the entry for network 192.168.1.0. The letter C in front of the entry is the route source and indicates that the source of this route is a directly connected network. And you can also see that in the entry here. Gigabit Ethernet 0/0/0 is the interface to which that network is connected. Now let's look at the entry for network 10.1.1.0. This entry has a route source of O, which indicates that it was learned via OSPF routing. After the network address, you can see two numbers in brackets that are used by the router to help determine the best path to the network. The first number is the administrative distance, which indicates the trustworthiness or preference rating of one route over another. Next is the metric, another value used by the router to help determine the best path. The metric may be calculated using hop count, bandwidth, or some other factor. This network is reachable via this next hop address, which represents an interface on router R2. This is a timestamp that tells us how long ago this router last received an update on this route. And serial 0/1/0 is the exit interface on R1 through which to send the packets. For the purposes of this demonstration, you can ignore any entries that do not list a route source at the beginning. These are basically headings. Also note that for each directly connected network, you have an entry below it with a route source of L. L refers to a local route, and basically this is the IP address of the interface to which that network is connected. This routing table shows that R1 is aware of all 5 networks present in the topology. It has 3 directly connected networks, it has 2 networks that are remote and were learned through OSPF routing. And lastly, if you look at the last entry in the table, you will see a statically configured default route. This manually configured route can be used to forward any packets that don't have a specific entry in the routing table. The purpose of a default static route is so that the router will not drop any packets. These are just some of the basics of an IPv4 routing table. Listo. Entonces ya para la introducción o la tabla de enrutamiento, miren, yo le doy por ejemplo desde el router show IP route. Esperen un segundito. Entonces en ese caso, nosotros vemos que desde el router 1, yo le doy el show IP route, me muestra los códigos, si son locales, si están conectados, si están estáticas las conexiones, ¿sí? Ahí,
me marca naranja lo que es y que sí es candidata a default. Ya les explico esto. Entonces miremos la tablita de acá. Primero me dice que la ruta es estática porque la pusieron manualmente. ¿Es candidata de default gateway? Sí, porque prácticamente aquí en R2 está conectado para R1 para esa situación. Ya me dice que el gateway de 209.165.200.226 en el router 2, yo sé que están mirando el router 1, pero de una vez me va a decir la conexión que tiene el router 2, ¿sí ven? Es decir, me dice que está conectado a internet, que me indique ese 0000. Ese que nosotros tenemos ahí, me dice que es la ruta estática que está aquí en naranja, es 000 es la 010, que es como el que yo les digo, el default que se va a trabajar. Me está diciendo que 10 porque pasa o tiene un salto únicamente en un router y viene vía 209.165.200.226, que es donde va a ingresar, en este caso, al router 2. Está ingresando por qué gigabit en este caso, por gigabit de Ethernet 0/0/1. Y de ahí para allá me dice que, por ejemplo, acá O, miremos acá la O, es el protocolo SPF. Me está diciendo que 10.1.1.0 es la red que está, en este caso, en la parte derecha encima del switch y del PC. Tiene una subred, ¿de acuerdo? Está pasando vía es que está de todas maneras pasando por este router para llegar al otro lado, al router 1. Es decir, me está indicando la ruta más lejana somos nosotros. Queremos llegar al router 1, pero debemos pasar por el router 2. ¿Sí? Y me dice también que entonces por ese giga, automáticamente que está teniendo una subred, está pasando por 192.168.10.0, está pasando por el gigabit con las direcciones y que está tardando 2 segundos con 40, 2 milisegundos con 40, bueno, 2 segundos con 45 milésimas de segundo. El 10.0, 192.168.10.0 es las 24, es la subred, y si nosotros miramos el 192.168.10.0 que está acá, tiene que una conexión al 209.168, miremoslo acá, 192, 168, tiene dos subredes y dos submáscaras, ¿cómo así? Es las 24 y es las 30, por lo que está pasando en esa parte. Si nosotros miramos el ELI, el nivel me dice que 192.168.10.1, que es lo que está saliendo. En este caso, del router 1, como podemos ver ahí, ¿sí? Está directamente conectado a gigabit Ethernet 0, es la 0, es la 0, es la 0, que sería esta parte de la subred de router 1 hacia la izquierda. También me está diciendo que 209.165, 200.0, 224 tiene prácticamente slash 24, pero nosotros vamos a ver más adelante que sería desperdiciar muchas direcciones cuando solamente tengo dos puertos, ¿sí? Dos subredes para lograrlo trabajar. Y ya me dice acá que está conectado, en este caso por C, si nosotros miramos ahí la C, espérenme que se me perdió, me dice que es connected, ¿no? C connected, 209.165.200.224, que es las 30, que es la red, está conectado directamente a router 1 por gigabit de Ethernet 001. Entonces yo me voy con router 1 y miro que está entrando. Y nuevamente el L local 209.165.200.225 está conectado también al router 1 por gigabit de Ethernet 0001. Entonces me muestra todo el entramado que va a tener. Eso lo haremos entonces directamente cuando estemos haciendo un packet tracer. El comando que se trabaja ahí es el show IP route, que me muestra todo esto, pero directamente teniendo que el router, la L es la dirección IP de interfaz local conectado directamente, el C, red conectada directamente, S, la ruta estática fue configurada manualmente por el administrador, O, OSPF, ID e IGRP, que es el protocolo que se va a obtener. ¿Listo? Verifique su introducción y práctica de módulo y cuestionamiento. Entonces, muchachos, ¿cómo la vieron? Y de pronto les toca pegar una repasadita, ¿no es cierto? Para que quede claro. Entonces, pues la idea es que le pegue la repasadita del 8. Del 8 vimos que pues realmente no tenía ninguna actividad, fue muy teórico.
Entonces ahí no habría ninguna actividad que hacer. Y ya cuando volvamos entonces el martes, un segundo, el 8, ¿por qué introducción? Bueno, ahí está todo, pero si yo le quito acá todos y le dejo únicamente Packet Tracer o prácticas de laboratorio, me dice que hasta el 9 volverán las prácticas de laboratorio, que es lo que volveríamos a hacer el día martes. ¿Tiene alguna pregunta, duda, sugerencia? No, nada, profe, gracias. Bien, estuvo larguito, pero bueno, ahí se logró hacer algo. Entonces, muchachos, el que quería ver a la amiga es libre para que vaya. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, Chao a profe. ustedes, que Hasta estén muy luego. bien, muy amables. Hasta luego, Hasta profe. luego. Placer. Estén bien, muchos éxitos.